y algunos otros materiales específicos que son característicos de las estructuras de hormigón pretensado. ¿Ya? A ver, por favor, si ya la tienen la presentación. Ahí. Sí, se ve. Ok. Entonces es hormigón y acero para pretensado principalmente, ¿no? Hoy vamos a ver todo lo que concierne a los aspectos sobre el estudio de los aceros para pretensado. Hay dos principales diferencias, características muy específicas que tienen los aceros para pretensado, ¿ya? La primera es su elevada resistencia y la segunda, la ausencia de la señal de escurrimiento en el diagrama tensión-deformación, ¿ya? A ver, un ratito, si me pueden esperar. A ver, creo que tengo algo para... Compañeros, alguien graba esta clase. Van a disculpar, ya. A ver. Ya, estamos hablando de resistencia arriba de 4 veces los aceros convencionales. Y la ausencia del escalón se refiere acá al diagrama. Fíjense, este es el diagrama de tensión de formación, en el que en el eje X de abscisa se representan las deformaciones unitarias específicas en el ensayo a la tracción del acero. Y en las ordenadas tienen la tensión correspondiente a esa deformación. Entonces, esto es lo que no tienen los aceros para pretensado. Este diagrama lo conocen ustedes bastante. Se establece con ello justamente el límite elástico, ¿no? O la afluencia que le llaman. Eso no tienen los aceros para pretensado. Directamente en el ensayo de la tracción va, aumenta, sube mucho más arriba porque tiene mayor resistencia y en un determinado momento viene y falla. ¿Ya? Entonces, la diferencia principal, digamos, en esa característica. Segundo, la elevada resistencia, y ahí es lo más central, digamos, ¿no? En cuanto a lo más resaltante. Ahora, para las estructuras pretensadas, ¿cuáles son las categorías que se usan? Hay 3 categorías bien determinadas. Las propias características son diferentes en cada una de ellas, ¿ya? La primera son los alambres trefilados o hilos. Son, como su nombre lo indica, son alambres de acero al carbono. En promedio más o menos tienen 0,8, no más de 1%. Diámetros de sección circular que oscilan entre 2,5 a 3 a 8 milímetros. ¿Ya? La tolerancia para la aceptación es más o menos 0,2
milímetros. Eso normalmente está establecido en las normas. Vienen en rollo, así de 50 kilos, y es parecido al alambre de amarre que conocen ustedes para las estructuras de hormigón armado, solo que la coloración es distinta, digamos. El alambre de amarre corriente, ustedes lo conocen medio marrón, así herrumbrado, ¿no? El trefilado para pretensado es más liso y es tirado a gris plomizo, digamos, ¿ya? Pero después es igualito, digamos, ¿no? Una sección circular con la misma apariencia. El otro producto son los torones o cordones. Digo producto porque se hacen con hilos o alambre dispuestos en hélice de la misma forma que se hace una cuerda o un cordón. Por eso se llama también cordón, ¿no? Los cordones más comunes son aquellos que se hacen con 7 hilos, ¿no? Viene un hilo central que normalmente tiene un diámetro un poquito, levemente mayor, ¿no? Y los demás 6 periféricos se acomodan en hélice, ¿no? Con una cierta longitud de paso, que más o menos varía entre 12 a 16 veces el diámetro del cordón, la longitud de paso. Diámetros comerciales son fracción de pulgada, pero aquí lo ponemos nosotros en milímetros. 6,4 es un cuarto, ¿no? 7,9, 5,16, 3 octavos, media, 5 octavos, que es 15,2. Hay en la actualidad también un poquito uno más grueso que es el 15,7. ¿Ya? Como vamos a ver en las especificaciones, pues esto es general, ¿no? Ya eso depende del fabricante y a veces también de país a país, principalmente aquellos que son grandes productores, digamos. Todos estos torones pueden hacerse con hilos que oscilan entre 2 hasta 5 milímetros. El torón de media pulgada, que es clásico, estándar, ¿no? Y con el cual hay muchos sistemas de postensado, se hace con un hilo central de 4,3 a 4,5 y los demás 6 periféricos tienen 4 a 4,2, digamos, ¿ya? Entonces, esos son los cordones, aquí lo tenemos, ¿no? Más o menos, para que puedan observar. A ver, aquí, miren. Los hilos o alambres son sección circular, entonces fíjense, es levemente superior el diámetro del hilo central y los demás van acomodándose en hélice, dando vueltas, ¿no? En una longitud de paso, ¿no? Y este ya tiene una buena capacidad, digamos. Un cordón para hacer un cable en los sistemas postensados, se unen varios y ahí vienen los sistemas de anclaje, ¿ya? El otro producto o categoría son las barras de acero. Como su nombre lo indica, son barras de alta resistencia, laminadas en caliente, y los diámetros más o menos no son muchos, 12, 18, 26, 32, o sea, más o menos entre media y 1,25 de pulgada, ¿no? Vienen en longitudes limitadas, así estándar, moduladas para hacer, digamos, la longitud que se requiere en la aplicación del pretensado. De 1, de 2, 3, 4, 5 y 6, digamos, ¿no? Entonces ya se combinan, ¿no? Yo quiero uno de 7, agarro uno de 5 con uno de 2, o uno de 3 con 4, ¿no es cierto? Y así se van uniendo las barras a través de un sistema roscado. No se usa en cables, en estructuras como cable, como armadura pretensada en sistemas con cables internos, digamos, ¿no?
y no son rectilíneas, no se pueden hacer curvos, a no ser trayectorias bien suaves, ¿no? Y en las uniones no se puede cambiar también de dirección, entonces son limitadas. En realidad, su aplicación más está orientada a los sistemas de tipo mecánico, ¿no? Para algunos elementos de estructuras metálicas. En lanzadores de puentes, por ejemplo, son clásicos, son comunes. A veces en parte los sistemas de los carros de avance para construir puentes en volado sucesivo tienen sistemas de pretensado con barras, pero son sistemas mecánicos de tipo provisionales para alguna función que requiera la estructura. ¿Cuál es el requerimiento? En la barra pesar para cambiar, digamos, ¿no? el comportamiento de un elemento que está trabajando mucho a la compresión, ¿no? O inversamente. Eso va a depender de la necesidad o el requerimiento del elemento, ¿no? Y aquí nosotros hablábamos de alambres trefilados. La trefilación, no sé si lo habrán visto en materiales de construcción y tal vez no se acuerdan, ¿no? Es un proceso de estirado del alambre, se lo hace pasar a través de una serie, ¿no? De hileras para conseguir las características físicas adecuadas, ¿no? Se hace una reducción constante de la sección en el proceso, digamos. Aquí en la imagen que tenemos, fíjense, ¿no? Se muestra lo que se hace con la laminación y el trefilado, ¿no? El producto de alto horno, como conocen, del acero, sale el producto de alto horno y después entra un laminado en caliente. Salido el laminado en caliente, ¿no? Se lo pone en un lecho de enfriamiento y ahí se produce lo que se llama el alambrón. Este no lo llevo yo para usarlo a obra porque el alambrón, ¿no? Hay que deformarlo todavía en frío y reducirle, hacerle el proceso de trefilación, ¿no? Es como un proceso, una segunda etapa de fabricación en las acerías, ¿no? Conocido como trefilado o laminación en frío, ¿no? El laminado en caliente es para sacar el alambrón, ¿no? Entonces ese alambrón, en el proceso de trefilado, lo que sufre es esto que estamos indicando, ¿no? Entra el alambrón a la laminadora, ¿no? Y ahí el material sufre alteraciones en su microestructura, ¿no? Un diámetro, entra con un diámetro, sale con otro, y puede hacerse varios ciclos, ¿no es cierto?, hasta obtener el producto que especifica, ¿no? Hay un endurecimiento y un aumento de su densidad, ¿no es cierto?, en el alambre, y se modifican las propiedades, lógicamente, ¿no? Por eso decíamos el alambre trefilado. El de amarre no es trefilado. Y conocen ustedes, no es trefilado. ¿Cuáles son las propiedades que se cambian? Digamos, mayor dureza, mayor resistencia, lógicamente. Mientras más se reduce el diámetro en el proceso de trefilado, aumenta la resistencia, ¿no? Mayor tensión. Y hay dos aspectos también que se reducen, ¿no? Que es la ductilidad del material. Ustedes conocen las barras de hormigón armado, son bastante dúctiles, y se reduce el diámetro, ¿no? Entonces, ahí tienen un esquema más o menos para que puedan comprender lo que sucede con el proceso de trefilación, ¿no? El estabilizado es un tratamiento termomecánico, digamos. Se aplica para eliminar las tensiones residuales de los alambres y obtener bajas relajaciones, ¿no? Con ese tratamiento, la tensión en el acero se sitúa entre el 88 y el 95% de la tensión máxima, ¿no? Y ya vamos a ver qué característica tiene eso, ¿no? Entonces,
Eh, bueno, aquí hablábamos del cordón o torón, ya lo indicamos, ¿no es cierto? 12 a 16 veces, el diámetro, la longitud del paso. ¿Qué más? ¿Cómo se hacen? Y la resistencia a rotura garantizada. En realidad, los valores que usan los del eurocódigo, llámese los franceses, alemanes, europeos, usan lo que se llama el GUTS, ¿ya? El GUT son las abreviaciones de lo que significa en inglés, ¿no? Garantice ultimate tension steel, GUTS es la tensión última garantizada del acero, digamos, es un valor, ahorita lo vamos a ver en las normas nuestras más comunes, se toman como la tensión mínima de rotura, digamos, ¿no? Esto. Para los aceros en la especificación americana, que viene en unidades del sistema inglés, ¿no? Hay, por ejemplo, el acero 250 o grado 250, 250K, 250.000 libras por pulgada cuadrada de rotura, digamos, ¿no? Ya lo vamos a ver la equivalencia, ¿ya? Entonces, hay un incremento y hay dos tipos, ¿no? Para él. Bien. ¿Y cómo lo voy a conocer a ese material? A través de las curvas cargas de deformación. Las propiedades mecánicas de los aceros, principalmente la mayoría de ellas se conocen producto del ensayo a la tracción en la máquina universal, que es un ensayo estandarizado, y esta información nos proporcionan curvas, ¿no? Con las características mecánicas que permiten la determinación de los alargamientos que controlan la aplicación del esfuerzo de pretensión. Yo les mostré casi en la segunda parte de la unidad 1 una relación, ¿no es cierto?, entre el alargamiento que se da y el esfuerzo que se aplica en el cable como fuerza de pretensión, justamente producto de estirar el cable. Con las propiedades mecánicas yo voy a poder controlar, ¿no?, esos alargamientos para saber cuánto estoy aplicando como esfuerzo de pretensar una pieza. Entonces, representando el diagrama tensión-deformación que ya se los mostraba, y lo que resaltábamos era que no tenía escalón de fluencia. Pero ahora vamos a ver sus propiedades. La primera propiedad que se considera y es central para identificar un acero y utilizarlo también como un material trabajando en tracción en la estructura, es el límite de escurrimiento convencional a la tracción. ¿Ya? Esa se define como la tensión a la cual corresponde una deformación unitaria residual del 0,2%. O sea, en el ensayo a la tracción se hacen procesos de carga y descarga antes de que se haga fallar la muestra en el ensayo. Por decir, se va hasta 10.000, se vuelve a cero, se va hasta 12.000, se vuelve a cero, vamos a 13.000, ¿no? Después llega a 15, 15.500, 16, 16.500, ¿no? Y de ahí cuando pasa llega a 17 ya, ¿no? 17.100, 17.200, 17.400, cuando se ve que ya se está por llegar más o menos a la zona donde puede estar ese límite, digamos, se incrementa cada 100 y se vuelve a cero, digamos. Hay un momento en que en el ensayo de la tracción, en ciclos de carga y descarga, resulta que en un determinado momento, cuando se alcanza una tensión, esto ya no vuelve a cero y aparece una deformación unitaria específica del 0,2. La tensión que corresponde a esa deformación unitaria específica, ¿no?, se llama FP02 y es el límite de escurrimiento convencional a la tracción.
La norma americana se llama FPY para el acero, digamos, ¿no? Porque para el acero en tracción, armaduras pasivas, usan el subíndice S. Entonces, F sub S le llaman para las barras de hormigón armado. FP para el acero de pretensado y FPY sería este FP02K. K porque se trabaja con valores característicos, ¿no? Bueno, en la actualidad ahora ya no se lo especifica porque las normas dicen, se supone que se trabaja con valores representativos que son característicos, ¿ya? Entonces, ese es el límite de corrimiento. Y para cables y alambre, ese valor corresponde a la tensión directa, mejor dicho, es la tensión que corresponde a una deformación unitaria específica directa del 1%. Entonces se da deformación unitaria específica del 1 y voy a la curva del cable en el ensayo y la tensión, ese sería el límite de corrimiento convencional. Es un parámetro, una propiedad importantísima, tanto en la identificación como los valores para muchas cosas en el diseño, en los cables de pretensado. ¿Ya? El otro valor o la otra propiedad mecánica es la resistencia de rotura por tracción. Esta nomenclatura que está indicada aquí es la que usa la norma brasileña. ¿Por qué la pongo? Porque normalmente compramos acero de allá, pues, ¿no? Hay que conocerlo. Entonces, pero la equivalencia con la simbología que se usa para la misma propiedad es F, ¿no? En ACI ASTO se usa la misma, se dice FPY a escurrimiento y FPU a rotura. Aquí rotura es FPT, es rotura, tensión de rotura por tracción, característica en el acero, en el momento de la rotura, la falla en el material. Es el valor, carga mínima de rotura especificada. Cuando se dice especificada es normalmente la que indica el fabricante del acero, ¿no? Esa sería la segunda propiedad. Hay que conocer eso. Para conocer el material hay que tener esa información. El otro sería el alargamiento de rotura. ¿Ya? El alargamiento de rotura está referido a una longitud inicial convencional. ¿Ya? Para alambre y barra es 10 veces phi, con phi en milímetro y la longitud en centímetros, ¿no? Esto es aproximadamente 24 pulgadas, que son 61 centímetros para torones. Cuando yo digo que el alargamiento de rotura es 5, estoy hablando 5% de ese valor referido. ¿Estamos? Cuando digo 3,5, estamos refiriéndonos a ese valor en porcentaje. ¿Ya? Porcentaje sería entonces en la ecuación de Hooke tienen sigma igual a epsilon por E, ¿no? Ese valor de E sería delta L sobre L por 100. Ese es E sub R al momento de la rotura. Importantísimo porque con eso yo puedo controlar lo que pueda estirar un cable sin necesidad de medirle la tensión con el valor del alargamiento de rotura. Yo solamente midiendo podría determinar cuánto podría estirarlo. Es lo que hacen los que no usan gato cuando hacen viguetas pretensadas, por ejemplo, ¿no ves? Es lo que usan el alargamiento y no usan gato. A través de un sistema así entrabado entre el cable y los extremos, le ponen un fierro de acero, un pedazo de barra y lo empiezan a girar. Le van dando vuelta, en una parte donde puede quedar la divisoria si hacen vigueta, por ejemplo, ¿no? Donde está la separación entre un encofrado y un encofrado de la vigueta en una cierta longitud. Ahí lo ponen la trabazón y lo empiezan a girar.
¿no? Y todo lo que gira va cortando, ¿no ves? Claro que lo hacen al tanteo, pues, ¿no? Pero es con la experiencia de alguien que ha trabajado en una planta, por decirte, para diferentes longitudes y le ponen la sección de los cables, ¿no? Eso es trabajar de memoria ya, la experiencia, ¿no? Entonces, ese es el alargamiento de rotura y el modo de elasticidad también. En la mayoría ya viene especificado, ¿no? Principalmente en fabricantes. ACI establece el modo de elasticidad no con una ecuación ni con un valor. Dice el del fabricante. ASTO pone valores y los otros códigos también, digamos. En promedio eso está alrededor de 20.000, 20.500 kilogramos por milímetro cuadrado. Eso es 205 por 10 a la 6, que es lo que trabajábamos, ¿no es cierto? En realidad hay un rango que puede oscilar entre 19.500 y 20.500, ¿no? Hay una dispersión de los valores. En realidad eso era más aceptable y tolerancias que se hacían antes, ¿no? En la actualidad las empresas son certificados con certificaciones de calidad, entonces esos datos ya los manejan con mucha más precisión. Ellos dan su valor, los fabricantes, ¿no? Entonces ahí tienen las 4 propiedades mecánicas principales, sin las cuales no voy a reconocer a un acero, ¿no? Aquí pueden observar, ¿no?, en esta gráfica la relación más o menos que hay. Creo que ArcelorMittal produce aceros para Bolivia, en particular, digamos, ¿no?, para importación. Y el más conocido es el AH400. Pero hay otros intermedios, ¿no?, que va del AH220 al H3, al H35 y el H350, perdón, y el H400. Los límites se establecen en el H500. No traen a Bolivia, a Santa Cruz, el AH500. Normalmente el que he visto así lo especifica. Si ustedes ven un folleto, una especificación de Las Lomas, por ejemplo, que es un importador o representante en Santa Cruz, ¿no es? Les va a dar la especificación de la H400, que es principalmente el que trae. Y en el rango de los aceros, bueno, los aceros para pretensados están mucho más arriba, digamos. Pueden hacerse hasta menores que 1000 megapascales de tensión de rotura, digamos. Pero no hay aplicaciones intermedias que en menor escala se desarrollan, digamos. Los más conocidos están un poquito a partir de 12.500, 13.000 y hacia arriba, ¿no? En la industria de los brasileños, como vamos a ver, a partir de entre 12.500 y 15 se usan más cables para puente colgante. Y arriba de 16 se usan para pretensado. ¿Ya? Si bien los puentes colgantes, el trabajo de pesado es diferente y trabaja tracción axial, la relación de tensiones también es más baja, pero igual es cable para pretensado, ¿ya? Porque tienen tensiones elevadas arriba de los 12.500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Y aquí tienen también un esquema de comparación de los valores para los aceros brasileños, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los muestro? Es de ahí donde traemos, no traemos de Estados Unidos aceros para hacer nuestras estructuras. Las especificaciones sí, lo que tenemos que buscar y verificar es la equivalencia. Lo que siempre indican las normas ASTO, ¿no? Claro que ASTO usa el término investigar, dice, pero yo no voy a ir a investigar lo que ya está, ¿no?, estudiado por parte de los fabricantes. En realidad lo que significa investigar en las normas ASTO es verificar, y es lo que hace el ingeniero, ¿ya? Entonces aquí tenemos la tensión sigma sub S o sigma P. Y para que tengan una idea, ¿no ven? Miren,
Los aceros, los brasileños lo diferencian con, mejor dicho, lo identifican con una abreviatura que significa, ¿no? Para concreto armado y para concreto protendido. Entonces, los aceros especificados de los productos brasileños son CA o CP. CA50 es un acero 5000 en rotura, ¿no es cierto? 4200 de límite elástico. El más común, digamos, ¿no? Y un acero 190, entonces pueden observar aquí el 2% de deformación unitaria residual. El diagrama es paralelo, ¿no es cierto? Hasta donde corta la curva, donde ya empieza a cambiar y ya no hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Entonces, este sería, por ejemplo, un acero CP tipo 170-190. ¿Qué es 170? El escurrimiento. En 190, la rotura, ¿no? Justamente en función de este criterio. Los tipos de acero especificados por la norma. La norma americana establece el grado. Y como solamente se producen 2 grados, entonces no hay mucho que investigar. En los brasileros hay hay un rango mayor de aplicabilidad y están todos los tipos y categorías que hemos indicado cuando hemos hecho la clasificación. Pero básicamente los aceros, ¿no? CP y una relación entre el valor de la tensión de escurrimiento y la de rotura en kilogramos milímetro cuadrado, ¿ya? Entonces yo digo, un acero CP 175 o 190 es 17.500 de escurrimiento, 19.000 de rotura, ¿no? Especificado. El valor exacto no es 170, tampoco es 190. Un 170-190 puede tener 17.450, por decir, de escurrimiento y 18.900 de rotura, digamos, ¿no? Pero así se lo categoriza. Los detalles ya se ven, digamos, ¿no? Con los datos del fabricante. Y las tensiones especificadas también, porque hay valores mínimos especificados por las normas. Y como nosotros diseñamos con normas tanto ACI como ASTO, entonces hay que compatibilizar eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? El tipo que especifica el de la normativa, que es el que yo voy a usar cuando diseñe. Pero cuando yo voy a construir, voy a tener que provisionarme con ese material. Y si voy a provisionarme, voy a ir a comprarlo a Brasil. Entonces hay que verificar con los dos valores. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, disculpe. Sí, claro. Bueno, algo que ha llamado bastante la atención en el diagrama de tensión de formación pasa de que cuando nosotros en hormigón armado diseñamos una pieza, es muy importante lo que es el valor de la tensión de fluencia, ¿no? Porque en base a eso podemos hacer un diseño dúctil y económico. Es decir, de que si en caso la pieza fallara, por ejemplo una viga, daría tiempo para las personas que puedan evacuar el edificio, ¿no? O sea, se puede apreciar ahí que el edificio se está empezando a deformar. Correcto. Ahora, justamente ahí se puede apreciar de que el acero, cuando lo compactamos, ¿no? En el proceso del trefilado, se lo va compactando, ¿no? Y ahí podemos apreciar en la gráfica de que el diagrama va tendiendo a ser más de un elemento frágil, ¿no? Como por ejemplo el hormigón, que igual no tiene un escalón de fluencia notorio. O sea, no sé si más o menos me entiende, ingeniero, que la curva de tensión de formación en un acero de hormigón pretensado tiende a ser más a la forma de un elemento frágil. Yo no aplicaría ese término, porque compararlo al acero con el concreto en cuanto a la fragilidad, no. Lo que yo diría es que es menos dúctil. Sí. Se reduce
en parte por el propio proceso de trefilación, que lo mostrábamos, ¿no es cierto? Sí. Igual los diseños con estructuras en pretensado se hacen diseños con una pieza, con una rotura de tipo dúctil. La rotura de tipo dúctil no se produce solo en el acero. En realidad, el diseño dúctil es de toda la pieza, incluido el concreto. Con el concreto trabajando en tracción, ¿no es cierto? Y fisurado. Pero como decía muy bien ahí García, lo que hay que limitar, ¿no? Son en el diseño y garantizar en un diseño dúctil, con una pieza dúctil, es el valor, es que el acero trabaja en fluencia, ¿ya? Y eso lo hacemos con la deformación unitaria específica. Antes se hacía con el diagrama intermedio en deformación entre 2 y 5%, y 5% con un mínimo de 4. Eso estaba, creo que hasta la 2012 en la versión ACI. En 2019 ya no se acepta, no se permite. O creo que a partir de 2017 ya la deformación unitaria específica en el acero está fijada en 5 mínimo. ¿Ya? Entonces, con eso se asegura que el acero está trabajando en fluencia cuando, ¿no?, el hormigón está con 3 en zona en compresión. Entonces, es menor ductilidad, pero no es un rango de valores en lo que yo pueda calificarlo como dúctil y esté pensando que va a trabajar como el hormigón. Eso no, García. ¿Ya? Es más, se verifica con el límite de fisuración, incluso las piezas pretensadas tienen en la teoría de estado límite, ¿no es cierto? Hay diseños que corresponden a servicio 4 y servicio 5, son justamente verificación del estado de fisuración de piezas pretensadas, en el caso del diseño de puentes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no sería esa, pero sí hay que garantizar, eso es correcto. Los diseños ahora son así. ACI ya no trabaja con el diagrama intermedio de deformaciones donde variamos entre 2 y 4, entre 2 y 5 y decíamos, bueno, recomendable sería trabajar mínimo con 4, ¿no? Para trabajar con una pieza garantizando una rotura de tipo dúctil. Ahora es 5 mínimo, de ahí para arriba. ¿Qué garantiza eso? Que el acero, cuando yo estoy diseñando a través, por supuesto, de un estado límite en resistencia, en rotura, estoy trabajando con el acero mínimo en 5, está trabajando en fluencia. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, aquí tenemos los diferentes diagramas que les he mostrado y esto que es importante también. Hay una propiedad adicional que se llama relajación en el acero. ¿Ya? Los aceros de pretensado, cuando son anclados con longitud constante y tensión elevada, que es como trabajan, digamos, ¿no? Yo les había mostrado que se hace el estiramiento de un cable, con auxilio de gato, y después se asegura el cable y se lo ancla. Entonces, cuando son anclados con longitud constante y tensión elevada, sufren una pérdida de tensión. Ese fenómeno es la relajación del acero. Hay una disminución de la tensión en un lapso más o menos promedio que se estima que son 1000 horas, ¿ya? Fenómeno llamado relajación del acero. Es como una cedencia de la estructura interna del acero en el tiempo, producto de estar todo el tiempo ahí con la tensión latente y anclado. ¿Ya? Hay varios factores que influyen en el fenómeno de la relajación. Uno de ellos es el tipo de acero. El tipo de acero tiene que ver, digamos, relación, escurrimiento, rotura. El tratamiento térmico también. Hay tratamientos térmicos que alivian las tensiones internas de trefilación, por ejemplo.
¿ya? Entonces, van a influir en esa reducción de la tensión. La tensión de anclado también. Si yo trabajo con tensiones muy elevadas de anclado, por decir, por encima del 0,8, el valor de rotura, la relajación va a ser mayor. Las normas muestran eso y lo especifican, ¿ya? La temperatura ambiente también es importante, ¿no? Y lo más importante es que según en el comportamiento a la relajación de los aceros, se pueden subdividir, digamos, en dos categorías ya establecidas en función de las dos propiedades mecánicas que son rotura y escurrimiento. Con relajación yo puedo subdividir los aceros en dos subcategorías: aceros de relajación normal y aceros estabilizados o de baja relajación, ¿no? Los de relajación normal son trefilados que reciben un tratamiento termomecánico, digamos, ¿no? Cuando se hace calentamiento y traccionamiento a deformación unitaria próxima al 1%. Estos aceros son los que tienen mejores características elásticas y menor relajación, ¿ya? Y los aceros normales o aliviados, ¿no? Son aceros rectificados por un tratamiento térmico que alivia las tensiones internas de trefilación. Ustedes veían en el esquema que les mostraba, ¿no es cierto? Había un espacio de enfriamiento, ¿no? Eso es gradual, digamos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el fondo, digamos? El valor de lo que se pierde en términos de tensión oscila más o menos como poquito más de 4 veces. Antes eso se estimaba en promedio con 3, pero ahora las normas, principalmente ASTO y ACI, los valores también que presenta la NB brasileña, manda una relación más o menos, ¿no? Superior a 4. ¿Qué quiere decir? Los de baja relación más o menos están en 2.5% de pérdida en tensión del valor de la tracción máxima antes del anclaje, ¿ya? Y los normales están arriba de 7,5, 8, arriba de 8, ¿ya? En la actualidad. Estos son especificaciones brasileños. Los brasileños especificaban antes esto con 2,5, 7. Esto está más o menos ahora por decir 3 y 8,5, digo. Pero esa más o menos es la relación, ¿no? Su valor para alambres y torones, más o menos, para que tengan una idea, y eso lo vamos a calcular en detalle en el capítulo 6, ¿no? ASTO especifica 16,5, así como dato aproximado, general, 16,5 megapascales para aceros de baja relajación y 68,9 megapascales para aceros aliviados de tensión. Entonces, como pueden observar, la pérdida de tensión en el cable que vamos a usar pretensado se va a dar en ¿cuánto? 1,000 horas. 1,000 horas no llega a 50 días, ¿no es cierto? Mes y medio, 2 meses, arriba de 45 días. Entonces, esta propiedad es intrínseca propia de los aceros para pretensado, ¿ya? Estamos hablando de delta FPR, que es pérdida por relajación, ¿no? Fíjense las diferencias, pueden dividir, ¿no? 68,9 entre 16,5 les va a dar más de 4, porque 15 por 4, 60, digamos, ¿no? 16 sería 64, 16,5, 66. Entonces está arriba de, ¿no? De 4, en torno al 4,2, digamos, ¿no? Más o menos. 4.2 veces, ¿no? La relajación baja la relajación normal es 4.2 veces la relajación baja. La tendencia es a usar estos materiales de baja relajación. Y aquí tienen esquema, ¿no? Este es el esquema de cálculo
de ASTO para la relajación en primera fase. ¿Primera fase qué es? Cuando se usa en vigas compuestas, primera fase va entre la transferencia, que es el tesado, y el vaciado de la losa superior, que es cuando ya está la viga pretensada, está en posición, y encima se va a vaciar la losa para el caso de construir un puente, por ejemplo, o hacer un entrepiso. La vigueta prefabricada en planta, lo traemos al lugar del entrepiso, lo hacemos, vaciamos en la carpeta de compresión, que se llama, ¿no ves? Entonces, ese valor de las pérdidas, más o menos, para los aceros son FPT dividido K sub L por FPT dividido FPY menos 0,55. Que FPY ya es lo que habíamos indicado, ¿no? Escurrimiento, ¿no? K sub L, FPT, extensión de los cables inmediatamente después de la transferencia. Y hay que tomar en cuenta que no se trabaja con valores menores a 0,55. Si yo trabajo con valores menores a 0,55, este valor se hace mayor que 1, mejor dicho, menor que 1, y menor que 0,55, y esto ya no tiene sentido esta ecuación, ¿no? Entonces, y K sub L, que es el valor que establece el ASTO para según la relajación, ¿no? K sub L es 30 para aceros de baja relajación y 7 para otros aceros. Entonces, este es un normal, digamos. Lo dividan 30 entre 7, 7 por 4, 28. 2 por 7, 14, más o menos es 4 puntos y pico, lo que les decía, ¿no? Si no hay información, incluso ASTO establece que para los fines de cálculo se puede tomar FPY igual a 0,8 en la tensión de rotura, digamos, ¿no? O sea, esto, valores de escurrimiento y rotura, digamos, ¿no? Aquí teníamos, ¿no? Yo FPT sería rotura, ¿no? Y FP02, entonces este valor podría tomarlo 0,8, este valor, si no hay datos, ¿ya? Pero con la especificación del acero ya tenemos el dato, ¿ya? Entonces se calcula en 2 etapas, digamos, ¿no? En la segunda etapa, que sería cuando vacía el tablero hasta cuando ya la pieza entra en servicio. Pero esto especifica que ese valor, el segundo valor que se calcula, delta FPR2 sería delta FPR1. Entonces quiere decir que esto más o menos habría que igualarlo y sumarlo, ¿no? Este valor más este. Pero este es igual al primero, entonces yo sumo el de la primera fase más el de la segunda, ¿no? En primera fase, ASTO me dice que en torones de baja relajación, más o menos eso es 8, dice. Y lo que yo les indicaba, ¿no? Entonces, 8 en primera etapa más 8 en segunda son 16. ¿Y qué dice ASTO? Que más o menos es 16,5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es pérdida total, ¿no? En 45, 50 horas o 1000 horas. 50 días, más o menos 1000 horas. Es el valor especificado. Y en el procedimiento de cálculo aproximado, directamente dice, ni siquiera dice ASTO haga el cálculo. Si es baja, dice tome 68,9. ¿No? Si es normal, no, inverso, ¿no? Si es baja, 16,5. Si es normal, 68,9. ¿Ya? Para que tengan una idea, no vamos a entrar en detalle. Pero la ecuación básica es esta, más o menos, para calcular relajación. La tensión de anclaje, el momento que estoy tesando, el valor de escurrimiento, este es lo mismo, y este factor K sub L no tiene nada de difícil. Había una ecuación un poquito parecida antes, pero ya está un poco modificada, digamos, ¿no? La relación casi es la misma. En vez de poner aquí este FPT, se toma la tensión admisible máxima inicial, digamos, en transferencia, que más o menos está en torno a este valor. Mejor dicho, este valor es el que yo ejecuto y el admisible es el que está establecido por norma.
yo podría tomar ese valor perfectamente, ¿ya? Y aquí están ya las características de los aceros, ¿no? Este, por ejemplo, es de la norma brasileña para los cordones de 7 hilos, relajación normal. A ver, en el normal, ¿cómo anda? Fíjense, ahí viene en la columna con la designación, el diámetro, la tolerancia para aceptación del diámetro en obra, prácticamente es el mismo, ¿no? El área de la sección del cordón, el peso nominal es importante por metro o por 1000 metros. Cuando son delgados, por 1000 metros, digamos, ¿no? Porque esto varía dependiendo del diámetro. Estos dos valores que son importantes, ¿no? Carga de rotura mínima especificada, está en kilonewton. Yo lo divido en 3 áreas y me da la tensión de rotura. Carga mínima a 1% de alargamiento es escurrimiento. Es carga de escurrimiento. Lo divido en 3 áreas de la tensión de escurrimiento. Así lo especifica la norma brasileña. ¿Ya? Alargamiento sobre carga mínima de rotura. 3,5, ¿ves? 3,5, ¿qué? Por ciento. O sea, yo aquí estaba en por ciento porque yo no tengo las datos de la longitud del cable que voy a estirar, digamos. Y además lo adecuo a la longitud, puedo usar cualquier longitud solamente relacionando este valor en porcentaje, ¿no? Esto es respecto al 100. Y la relajación, fíjense, mínima después de 1000 horas para 20 grados centígrados. Para carga inicial, ¿qué dijimos? Nosotros que un dato importante para la relajación decíamos que la tensión en el anclado del acero es importante. Y en la ecuación, fíjense, es esta, la tensión, ¿no? En la clasificación que hacen los brasileños o que se hace para los aceros, aquí también está, ¿no? 7%, 2,5 es justamente de la tensión con que se ancla el cable, el momento del tesado. Entonces, está referido a la tensión inicial aplicada al momento del tesado del cable. ¿Ya? Y entonces tengo dos valores para la relajación, fíjense, en promedio 7. Estos son de relajación normal, 7. En la tabla de la ASTO esto supera los 8, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Y porque está también, esto varía con la carga, ¿no? Si trabajo con carga de 80, ¿no? De rotura mínima especificada, entonces esto está con 12. Ahora, normalmente no se trabaja con 80, pero se trabaja con valores intermedios, entre 0,7 y 0,8, que más o menos en promedio es 0,75. ¿Ya? Entonces, esto supera los 8, para que sepan. Y bueno, aquí están los diámetros, ¿no? En torones tiene 175, 175, los RN, ¿no? Entonces ustedes dividen esto y le va a dar en kilogramos, milímetro cuadrado, en torno a este valor, ¿no? Entonces viene entre 6, 4, 7, 9, 9, 5, 11, 12, 7 y 15. En 190 viene 9, 5, 11, 12, 7. Y en 15, 2, RN 190. Estos son los RN, ¿ya? Y según la especificación ASTM, ¿no? Para los alambres y barras, ¿no? Están los diámetros. Ustedes van a la normativa, pero aquí está puesto en milímetros, la normativa está en pulgadas. Para que tengan una idea, en alambre viene de 4,8, que sería casi 5, ¿no? 4,88, 4,98, 6,35 y 7 en alambre. En barra de 19 a 35, barra lisa. Y las corrugadas tienen corrugación normalmente las barras, pero para alguna función puede haber lisa. Y aquí tenemos las corrugadas, varía entre 15 milímetros hasta 36, digamos lo que habíamos explicado cuando vimos la clasificación. Estos son más o menos diámetros más limitadas, arriba de media pulgada.
En realidad, en la especificación brasileña no hay de media, es de 15. 15.2 es 5 octavos. Y esto nos va a dar un panorama un poquito más, más claro sobre lo aplicado por las normas americanas. La especificación ACI usa la misma verificación para los límites en todas las restricciones que establece y limitaciones, todo en función de la especificación ASTM para materiales. ¿Ya? Entonces, para cables y barras se divide en grado o tipo, ¿no? Los productos americanos, como le han dicho, tienen 2 grados, grado 250 y grado 250 y 270. 250 es 250.000 libras por pulgada cuadrada y el 270 es 270.000 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto es eso en pascales? 1725 para el 250 y 1860 para el 270. Pero miren, sáquenle una foto a estos dos valores. ¿Ya? 1725, 1860, porque son los valores de la tensión de rotura de los aceros americanos. ¿Ya? El escurrimiento no lo especifica, dice, ¿cómo lo calculo el escurrimiento? 0,85 el valor de rotura, ¿no? Para FPY, fíjense, aquí FPU, ¿no? Y en este otro valor, 0,90 FPU para cables de baja relajación. Incluso este valor es más alto en FPY, en los de baja. Para barras que usamos en menor escala, bueno, son valores mucho más bajos, ¿no? 1035, 1035 y los diámetros, ¿no? Los diámetros importantes. En el 250 hay de 635, que es un cuarto, a 1524, que es 5 octavos, ¿no? Lo mismo para el 270. ¿Ya? Y eso cómo se acomoda con los productos que nosotros compramos. Bueno, aquí están detalles, ¿no? Los del cordón, ¿no? Para el de 7, como indicábamos, aquí está, ¿no? Ahí está detallado, aquí está como un rango, aquí está como un valor, como los diferentes diámetros, igual que este otro, ¿no? En el 270, 953 a 1524, digamos, ¿no? Fíjense, un torón de 7, grado 70, hay de 953, 1111, 127 y 1524. Y para de contar, solamente 2 tipos de acero. ¿Ya? Los brasileños tienen más, ¿no? Por ejemplo, que podemos observar, ¿no? Es la especificación para los alambres. Y en los sistemas pretraccionados, los que fabrican y hacen productos prefabricados, aquí tienen toda una gama para escoger, digamos. Ya ellos tienen más o menos su aplicación, ¿no? En hilos hay de 145, que es 14.500, ¿no ves? 150, 170, 75, y va aumentando. Con el diámetro va aumentando también la tensión de rotura, ¿ya? Y aquí tenemos hasta 7, y estos que están con asterisco, ¿no? Tienen que ser fabricados a pedido, ¿ya? Entonces tienen hilos tipo RB, baja relajación, ¿no? Y este es hilo tipo RB, relajación normal en estos diámetros, ¿no? 7, 6, 5 y 4. ¿Ya? Ese pueden entrar ustedes a la página de ArcelorMittal y pueden observar. Y esto es lo que les indicaba, ¿no? Pérdidas máximas por relajación después de 1000 horas para carga inicial del 80%, eso es 8,5. ¿Ya? En RN. Y en RB es 3. Fíjense. Entonces esto es más de, ¿no? Más o menos en ese valor. El modo de elasticidad, 21.000 kilogramos, 210 kilonewton milímetros cuadrados, ¿no? 2.1 por día a las 6, que trabaja antes con ese dato. ¿Ya? Ese es parado. Y aquí tenemos los los cordones, donde se pueden ver, ¿no? Los de 3 y los de 7 también. Fíjense.
Ahora hay una cosa importante aquí que no les resalté, digamos, que es esto. Antes de continuar. Miren. Alargamiento después de la rotura, al momento de la rotura, 6 y después 5, en promedio es 5. El alargamiento para los alambres es mayor, es superior. Y si ustedes observan esto para los torones, los cordones, esto es 3,5. El alargamiento rotura es 3,5%. Y aquí los mismos datos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Carga mínima rotura y la carga mínima a 1%. Mínima quiere decir que no se acepta un valor promedio por debajo de los más bajos. No es, incluso los brasileños trabajan, ¿no?, con un valor, el mínimo, para mayor seguridad. Entonces, yo divido, como les indicaba, la carga mínima de rotura entre el área y me da la tensión de rotura. En promedio, el valor pues es 190, o sea, 19.000. Entonces yo divido estos valores entre el área y son valores cercanos en torno a este promedio, ¿ya? Para que sepan identificarlo al acero. El acero es CP 190. Y cuando son trenzas, entonces aquí indican, ¿no?, los diámetros de los hilos, ¿no? 3 por hilo de 3. Trenza 3 por 3,5. 3,5 es el diámetro. 4, 4, 5, 5. Es lo que hay disponible en lo que produce ArcelorMittal. Y para los cordones, aquí están, ¿no? 9,5, 12,7, 15,2 y 15,7. Hay los diámetros más comunes, ¿ya? ¿No? Y ahí está el otro, que es 12,7. Fíjense, este ya es 2,10. La tendencia es a usar acero de más resistencia. En 2,10, tanto en 12,7 como en 15,2, es a pedido, ¿ya? Y aquí fíjense, aquí pueden ver claramente la característica, ¿no?, de los torones, ¿no? Aquí diferentes diámetros y aquí el de 3, ¿no? El de 3 tiene esta configuración, comparado con el de 7 es diferente, ¿no es cierto? Aquí son 3 hilitos, que es lo que se llama la trenza. ¿Se usa en nuestro medio? Se usa en piezas prefabricadas. Y esto ya en cable para sistemas potenciados, ¿no? Losa, vigas de puente, puente embolado sucesivo, todo este es el producto estándar, digamos, para pretensado, ¿ya? Y este otro, ¿no? Igual, 3,5, 200, el módulo, ¿no? Es lo mismo, digamos. Y esta diferencia, ¿no? Lo que le llama ArcelorMittal innovación. Bueno, le llamaba a partir de 2015, 2016, ¿no? En la actualidad ya se ha hecho una cosa normal. ¿A qué se refiere? Al cordón para pretensado, que es principalmente el engrasado y plastificado. Y ahí hay el cordón 190 y el cordón 210. Este 190 lo deben haber visto en alguna aplicación en edificios, en losas condensadas con cables no adheridos. ¿Cómo viene el producto? Así, ¿no? Fíjense. Así, no sé, no encuentro una foto. A ver, aquí está. Miren, es una especie de manguerita, ¿no? Un revestimiento plástico engrasado, cosa que el cable, el torón, se puede desplazar dentro de este fuste, de esta vainita plástica, ¿ya? Puede desplazarse, no está adherido. El hormigón se lanza, se acomoda en las losas, se lanza el hormigón sobre, ¿no?, la vaina o el revestimiento plástico, ¿no?, plastificado. Y la novedad es naranjita. El naranjita tiene 210 kilogramos por milímetro cuadrado de tensión de rotura. Y ustedes pueden verse, aquí están resaltadas, están enmarcadas, están los valores, ¿no? El que usamos nosotros es este otro tiene más capacidad todavía, ¿no? Suficiente para trabajar con ¿no?, que es el que más se usa en nuestro medio. Y aquí están, miren, la carga mínima de rotura, la diferencia, ¿no? En un CP 190, 187, el mismo diámetro, 203, ¿no? Igual para el 15,2, 266, aquí es 288. Y esto es lo máximo que pudieran encontrar.
el torón de 15.7, que este se puede usar para puentes atirantados, ¿no? 308, 279 y 308, fíjense, ¿no? Ahora, estos productos normalmente se usan en entrepiso, ¿ya? Porque vienen individual y se ponen en losa se tesa con un gato monotorón y uno por uno, y van aislados, ¿ya? Fíjense, aquí está el producto. Miren la diferencia. Este es un RB210 convencional, mejor dicho, para postensado. Este es para losa, porque ya viene con su vaina. Este hay que cortar varios, hacer un haz, hacer un cable, y ese meterlo en una vaina. Entonces, este es diferente a él, completamente, ¿ya? Pero esta es la apariencia del RB210, que es la novedad de los brasileños, ¿no? Ellos trabajan con eso. La verdad que ArcelorMittal es un monstruo en Brasil, ¿no? Y las tensiones, ¿no? Las tensiones admisibles de tracción en los cables de pretensado es importante porque se deben limitar tanto sus valores iniciales como sus valores finales, ¿no? A limitaciones establecidas en la norma, ¿no? Controladas, digamos. Deben controlarse los valores a los que somete el cable, tanto el momento de la transferencia como cuando la pieza está trabajando en servicio, ¿no? Tensiones excesivas pueden producir riesgo de rotura durante el pretensado. El riesgo es más alto porque es ahí lo que se logran las mayores tracciones que se dan al cable. Como les había comentado, empieza a perder, digamos, ¿no? Viene la relajación, viene la fricción a lo largo del cable, pérdida en el anclaje y otras, entonces empieza a reducirse esa tensión. Cuando llega a la pieza trabajando en servicio, en operación, la tensión del cable es menor porque hay pérdida. Entonces la más difícil es el riesgo de rotura, la más complicada, el riesgo de rotura durante el pretensado. Como habíamos mostrado, con tensiones más elevadas hay mayor pérdida por relajación, entonces yo tampoco voy a usar tan alto, ¿no es cierto? Si parte de eso lo voy a perder en relajación, porque a mayor tensión de anclado, mayor relajación. Y esto también que es importante, ¿no? Aumenta la sensibilidad a la corrosión. Ahora, todos estos valores están establecidos en función netamente de la tensión de escurrimiento y la tensión de rotura. La norma brasileña, para que tengan en general, no está actualizada, no está la última, pero más o menos en transferencia se acepta 0,75 el valor de rotura o 0,90 el valor de escurrimiento, para que tengan una idea. ¿Qué muestra esto? Es una fracción de estos dos parámetros. Más bajo con respecto a la fracción es menor con respecto al valor de rotura, lógicamente, ¿no? Y con el valor de escurrimiento este valor es más alto. Pero el valor que se toma como admisible es el menor de estos dos, ¿ya? Y después de las pérdidas, cuando la pieza está trabajando en servicio, este valor baja a 0,66 valor de rotura, fracción de rotura, o 0,80 fracción de escurrimiento, ¿no? De manera puntual y específica, usado para aplicar en las estructuras, son estos los valores. Esta es la tabla que está en la norma del hormigón estructural, que es el mismo que establece ACI, está sacado al lado de ACI. ¿Qué dice ACI? Las tensiones en la etapa durante la acción del tesado, ¿no? En el extremo del gato junto al anclaje. Establece que tiene que ser máxima la tracción de 0,94 el valor de escurrimiento, 0,82 el valor de rotura. Aquí hay un error, ¿ya? Es que es del documento de la norma, ¿ya? ¿No? Pero fíjense que estos valores son más altos incluso que estos que hemos visto aquí, ¿no? Fíjense, aquí 0,75 y 0,90. Y aquí, mire, son 0,94 comparado con el 0,90 y el 0,75 es 0,82 aquí.
sin embargo, ACI le pone un pero. Y eso es clave. O sea, no voy a trabajar directo con esto. El pero es máxima fuerza en el gato recomendada por el fabricante de los anclajes de post-tensado. O sea, el que fabrica los anclajes le dice a usted, no metese más de este valor. Entonces, estas fracciones, pero esto que es importante. ¿Ya? Después de la transferencia, cuando ya está anclado el cable, hay unas pérdidas. Normalmente es la fricción, ¿no? Y la pérdida en el anclaje y el acortamiento. Para ese valor, los anclajes y conectores pretensales, dice, ¿no? En los anclajes y conectores de pretensado, porque ya el gato ha sido retirado. 0,70 el valor de rotura. Entonces, para que tengan una idea, más o menos, un cable se tesa entre 0,7 y 0,8 el valor de rotura en general, digamos, como rango. ¿Ya? Y ASTO puede ser bien específico. No estoy diciendo que hace inónimo, ¿no? ASTO, ¿qué dice? Establece un punto de la especificación donde dice la tensión en los tendones prácticamente es lo mismo, pero está escrito, ¿no? Debido al pretensado o el estado límite de servicio, no deberá ser mayor que los valores siguientes. Los valores especificados en la tabla, eso es 1. Y aquí, fíjense, los valores recomendados por el fabricante de los tendones o anclajes. Es lo mismo que indica ACI aquí, ¿ya? Aquí. Este pero lo tiene también ASTO, ¿no? No deberá ser menor que cualquiera de estos dos valores, lo de la tabla y esto del fabricante, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es más para diseño, digamos, pero básicamente, ¿dónde está la tabla? Aquí. Y la tabla de tensiones admisibles de tracción en los cables pretensados, según ASTO LFD, es la tabla 593 de la especificación 1, ¿no? Y ahí dice límite de tensión para tendones pretensados, abarca todo. Primero, ¿qué es? Para los sistemas con armadura pretraccionada y para los sistemas con armadura post-tensada. Lo que clasifica y separa en columna es el tipo de tendón. Para relajación normal y barra. Para cables de baja relajación y para barras de alta resistencia. A ver, comparemos todos los valores para la relajación normal, digamos, que está en esta columna. Entonces, establece inmediatamente antes de la transferencia 0,7 el valor de rotura, ¿no? Entonces, esto es este valor más o menos de referencia, para cuando ya veamos pérdida lo van a entender mejor. Pero normalmente es la tensión de tracción antes del anclado más la pérdida por acortamiento elástico. Ese valor no tiene que ser mayor que el 0,7 el valor de rotura. Especificar la tensión de rotura. Y en el estado de servicio, cuando la pieza está trabajando, está en servicio, 0,8 escurrimiento. Eso es lo que especifica ASTO. Y para post-tensado, dice, ¿no? Antes del acuñamiento se puede permitir FS a corto plazo 0,9 escurrimiento. ¿Y qué decía ACI? Decía 0,94. ¿No? ASTO dice 0,9. En anclaje y acoplamiento, inmediatamente después del acuñamiento de los anclajes, bueno, acoplamiento no usamos nosotros. Acoplamiento quiere decir unir un pedazo de cable con otro, un extremo de un cable con otro. Nosotros normalmente cortamos los cables de punta a punta y no va unido en ninguna parte de la viga. A veces son estructuras muy largas y se hacen acoplamiento. Hay elementos accesorios que son acoplamientos en los sistemas de post-tensado. Cuando ese es el caso, entonces esto es 0,7 valor de rotura. ¿A qué tensión corresponde? A la tensión cuando se está traccionando antes de anclar, acortamiento elástico más pérdida por hundimiento de anclaje. Eso lo vamos a aprender a calcular claramente con esa misma notación
en el capítulo 6, ¿no? Pero básicamente nosotros podríamos tomar en cuenta este primero, que es antes del acuñamiento, que es 0,9, ¿no? O en anclaje, cuando están las pérdidas, ¿no? La pérdida por acortamiento y por hundimiento de anclaje, que es 0,7 rotura. Y el estado final, el último, sería 0,8 escurrimiento. ¿Ya? Entonces ahí tienen los dos, ¿no? Donde la norma de hormigón estructural, que es ACI, y la norma ASTO, que es fuente, con eso pueden cubrir todo lo que es aplicación en nuestro medio, ¿no? Yo, si voy a estirar, voy a usar un cable, lo voy a traccionar, lo voy a anclar, tengo que conocer claramente esto. Y tiene que respetarse en obra, lógicamente. Para efecto del diseño, lo saco de la norma, ¿no? Y ustedes pueden verlo, ¿no? En el tipo de cable, por ejemplo, fíjense, ASTO dice que, a ver, aquí, ¿no? Este valor para los cables, a ver dónde está, aquí, ¿no? Aquí está. El grado 50 tiene tensión de rotura 1725, ¿no? Y el grado 70 tiene 1860. El grado 70 es el CP 190, este que está acá. A ver dónde está. Aquí lo tenemos, ¿no? En este. El grado 270 de los americanos es el CP 190 de los brasileños, es el que vamos a comprar, ¿no? Y la tensión es menor, digamos, ¿no? Este en promedio está alrededor de 19. Y el otro está 18, 9. ¿Cuánto dimos? A ver. Aquí está, ¿no? 18.600. ¿Ves? Y este están arriba de 18.900, más o menos, ¿no? Entonces hay una diferencia, son superiores a lo que especifica la norma. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Aquí era ese, ¿no? Y bueno, era la tabla final, ¿no? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. En la tabla 2, no sé si puede retroceder, donde habla de las especificaciones ATM de los alambres y barra de pretensado. ¿ASTM? ¿Esa o Sí, esta otra? no, la tabla 2. Ahí se muestra, dice barras de pretensado lisas, ¿no? Y luego también hay barras de pretensado corrugadas. Pasa de que cuando en la primera unidad hablábamos, ¿no?, de qué es lo que permite la unión entre el hormigón y el acero, son tres aspectos, ¿no? Uno era que ambos tienen similares coeficientes de dilatación, otro era que el hormigón protege al acero, y tres justamente es que el acero se adhiere al hormigón, ¿no? Y en hormigón armado veíamos de por qué se utilizaba actualmente barras corrugadas, ¿no? Porque justamente esa parte del acero que está corrugado, la parte externa, genera como un efecto de cuña, ¿no? Porque se adhiere de mejor manera que una barra lisa. Y quería preguntarle por qué motivo, digamos, ¿no? Es porque al menos en hormigón armado nos decían eso, de que prácticamente es mucho más eficiente la adherencia en una barra corrugada que una barra lisa. Por eso actualmente ya no se usan barras lisas en elementos de hormigón armado. Pero tal vez quería preguntarle si hay tal vez alguna razón de más que se sigan utilizando este tipo de barras en los elementos pretensados. Es que los de barras se usan en sistemas mecánicos. Entonces quedan libres. No van adheridos al concreto en ninguno de los casos. Cuando se los metían las corrugadas, podría haberse considerado eso que estás consultando, digamos. Pero los sistemas de barra, tanto lisa como corrugada, los corrugados son diferentes, ¿no? Son paralelos así en círculo, ¿no? Más que todo para el manejo y el agarre. Pero no están diseñados al objeto que haya adherencia con el concreto.
como les digo, el puente Yapacaní, pues en sus inicios, que se construyó en la década del año 50, tuvo esos problemas, ¿no? Yo conozco la historia porque tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero argentino. Bueno, no era argentino, él era alemán de padre austriaco, un ingeniero Kaviowski que tenía su estudio de ingeniería en Buenos Aires. Y él fue uno de los asesores internacionales que teníamos cuando construimos el puente.